muchas gracias por estar aquí en este nuevo curso que estamos empezando en el canal en el Red Cultural de la Maida. Eh, Tenemos un pequeño problema con el título del curso, que la Magdalena le puso Historia de un conflicto, y la verdad es que eh, mientras estaba haciendo esto, me surgieron muchas dudas, entonces yo se lo cambié en forma unilateral, se llama Tratando de entender el conflicto de Israel, porque la verdad es que es sumamente complejo, difícil de entender y se mezclan muchas cosas dentro de la misma, dentro de, de esta misma juguera, si ustedes quieren. Y lo otro que quiero decir es que yo no soy ni árabe ni soy judío, por tanto, no tengo ninguna preferencia ni ninguna simpatía por ninguno de los dos bandos. Eh, Como ustedes saben, la historia es totalmente subjetiva, ¿ah? Pero vamos a intentar ser lo más objetivo posible para no caer en ningún tipo de fanatismo, en ninguna de esas cosas que me cargan por lo demás. Así que dicho esto, dicho este disclaimer, vamos a empezar con las clases propiamente tal. A ver, primero tenemos que entrar en algunas definiciones para poder usar un lenguaje común y poder entender un poco más a fondo de qué estamos hablando. De partida, el término judío. Ser judío es pertenecer a una religión, no es una raza, no es una nacionalidad, sino que simplemente pertenecer a una religión. Es como nosotros para ser católicos, es lo mismo, ¿no es cierto? Razas humanas hay muchas, pero ser judío no es raza, como alguien empezó durante la Segunda Guerra Mundial. Después tenemos que israelita, que es sinónimo de hebreo o de judío, no es el gentilicio de aquellos que han nacido en Israel, sino que se usa más bien como un sentido, con un sentido histórico, ¿vale? Israelí es aquella persona que nació en el estado moderno de Israel, lo que estamos viendo ahora. Entonces, por tanto, israelí es el gentilicio de los nacidos en Israel. Y sionismo lo vamos a ver un poco más en profundidad, unas láminas más adelante. Es un movimiento político que buscaba la creación del Estado independiente de Israel. Eso es el sionismo, que son palabras y términos que muchas veces se nos confunden porque se usan mal. ¿M? La prensa lo usa mal, constantemente mal. Ahora, por el lado de la parte árabe, ¿no es cierto? El Islam es una religión y los practicantes de esta religión se les llaman musulmanes, ¿ya? Bueno, ahí están los chiitas, hay un montón de otras eh, eh, subdivisiones que no me quiero meter, sino que dejémoslo ahí, ¿no es cierto? Islam es la religión, los musulmanes son aquellos que profesan esa religión. El árabe es una persona que ha nacido en la península arábiga. No es egipcio, ni es libanés, ni es marroquí, ni es africano. El árabe nació en la península arábiga que comprende los Arabia Saudita, los estados que estamos viendo ahora, los Emiratos Árabes Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Y Palestina, que es la región comprendida entre el Mediterráneo, el Valle del Jordán, por el este y por el oeste, y el río Litani o Litani, depende de donde usted lo vea, por el norte y el desierto del Negev por el sur, que son 40.000 kilómetros cuadrados aproximadamente. Para que nos hagamos una idea de espacio, nuestra región de los lagos, bueno, Puerto Montt y toda esa región, tiene 48.000 kilómetros cuadrados. O sea, nuestra región de los lagos es más grande que toda la provincia o sea, perdón, toda la zona de Palestina. Entonces, son territorios bastante pequeños, ¿ah? En general. Ahora bien, para darnos también una idea de espacio-tiempo, vamos a hablar del Israel bíblico, el que todos nos estudiamos en algún minuto en las clases de religión. El Israel bíblico se basa en las 12 tribus de Israel que fueron entre el año 1200 y el año
1050 antes de Cristo, con los nombres de las tribus, ¿no es cierto? Las tribus eran verdaderos clanes, ¿cierto? Y también para que nos pongamos una idea de espacio-tiempo, hay que decir que el Imperio Romano comienza su gran expansión en el siglo III antes de Cristo. O sea, esto es bastante más antiguo, vamos bastante más atrás, estamos en el periodo de los egipcios, ¿ok? Para darnos una idea de la distancia en el tiempo. Em, Tengo unas notas acá al lado, por eso que de repente miro para el lado. Luego, en el que estamos viendo ahora es Google Earth, es un mapa de Google Earth sobre la región de Palestina, lo que está dentro de lo marcado en rojo. Y lo más simpático es cuando uno superpone el mapa que vimos recién de las 12 tribus, lo superpone y uno se da cuenta que está calcado. Ahí fue y ahí es, ¿no es cierto? Yo uso mucho esta técnica cuando hacemos clases sobre historia militar, ¿no? Ahí es donde más más se usa. Vamos a hablar del sionismo, que es súper interesante, pero vamos a verlo bien rápido y quizás un poquito por encima, pero bueno. La palabra sionismo deriva del Sion. Quiero que el Sion es un monte que está en la cercanía de Jerusalén y era una fortaleza, la fortaleza de Sion que fue conquistada por el rey David. ¿Ok? Y en la última parte del siglo XIX, a partir de 1880, este término comenzó a ser acuñado y usado por Theodor Herzl, que fue básicamente un activista político judío originario de Austria, ¿m? De la Europa Central. Y él eh, creó esta ideología que en el fondo propone establecer un Estado judío independiente en la tierra de Canaán o la tierra de Israel. Canaán es el antiguo nombre que tenía la tierra de Israel, lo que hoy conocemos como Israel. Ahora, ser sionista no es símbolo de ser judío. Si uno está de acuerdo con que existe el Estado de Israel, está de acuerdo con esa ideología, uno puede ser católico, protestante, cualquier cosa, y no necesariamente ser judío. ¿Ok? Por tanto, no es un sinónimo. Ahora, ¿cómo diablos llegamos? Bueno, perdón, me falta una lámina por el sionismo. Dentro de los objetivos que tenía George Hertz con su movimiento sionista, era combatir el antisemitismo o el antijudaísmo que estaba tan de moda, tan en boga en la Europa de finales del siglo XIX. De hecho, está el famoso caso Dreyfus, que fue un oficial judío francés que fue acusado de entregar secretos militares a los alemanes y la verdad es que nunca entregó nada a este señor, sino que era un coronel que no tenía nada que ver, pero fue acusado y fue sentenciado. De hecho, estuvo en la famosa ahí en el Caribe, por el hecho de ser judío. Entonces había una persecución bastante grande dentro de Europa en general hacia los judíos. ¿M? Y en el 28 de agosto de 1897, o sea, prácticamente al final del siglo XIX, se produce el Congreso de Sionistas en Basilea, donde dentro del programa hay una frase que me encantó, que dice, el sionismo busca establecer un lugar para el pueblo judío en Palestina, o sea, claramente en la zona del Israel original, garantizando en virtud del derecho público. O sea, no es una acción terrorista, no es una acción de poder, de fuerza, es en el derecho público. Muy interesante y que lo vamos a seguir viendo después, para que no se nos olvide. Y en Israel se considera a Theodor Herzl como el padre de la patria, nuestro Bernardo Higgins, un hombre que fue el fundador, el ideólogo del Estado de Israel. Ahora bien, ¿qué hacían los británicos metidos ahí antes de la formación del Estado de Israel? Es súper interesante. Debemos recordar que el Imperio Otomano
que dominaba toda esa parte de Medio Oriente y de África, el norte de África, fue aliado con Alemania y con Austria-Hungría en la Primera Guerra Mundial. Aquí en la imagen tenemos al Kaiser Guillermo II, al sultán Mehmed V y a Francisco José, el emperador de Austria-Hungría. Entonces, eh, al ser aliados, se juntaron sus fuerzas, sus territorios, eh, y en 1914 los británicos lanzaron la llamada campaña de Mesopotamia, que era llegar hasta Bagdad, en lo que hoy día es Irak, ¿no es cierto? Con la intención de proteger los pozos petroleros de Kuwait y en Persia, en ese minuto se llamaba Persia, de las fuerzas otomanas y las fuerzas alemanas que estaban en la zona. Y de ahí surge este personaje tan famoso que es Lawrence de Arabia, que en el fondo fue un agente británico que levantó a las tribus nómades de toda esa zona en contra de los turcos y de los alemanes. Pero por esa razón es que los británicos los vemos aparecer ya en 1914 por la zona de Palestina. ¿Ok? Ah, pero una vez que se acaba la Segunda Guerra Mundial, una vez que se firma el Tratado de Versalles, una vez que se crea la Liga de las Naciones, ¿ah? Este primer intento de Naciones Unidas, esta Liga de las Naciones le pasó a Francia un mandato para que administrara la Siria y el Líbano. ¿Ok? Eso fue en 1922. Y en diciembre de 1922, esta Liga de las Naciones le da otro mandato al Reino Unido para que administre Palestina. La verdad es que encuentro bastante poco, no, muy de nuevo con el colonialismo, decir que estos pobres árabes que estaban ahí dispersos tenían que ser administrados por los imperios de Francia y de Inglaterra. Un poquito arrogante la posición, pero bueno, así era en aquellos tiempos. Entonces, nos encontramos que la zona amarilla era lo que estaba administrado por Francia y la zona más chuta, eso no es un azul, pero es un color turquesa, es lo que estaba administrado por el Reino Unido. Eh, Francia estaría, bueno, lo que decía el mandato hacía en Siria y en Libia, y el Reino Unido tenía influencia desde Egipto, que no estaba mandatado para Egipto, pero sí tenía una gran influencia en Egipto, Palestina, toda la Transjordania, o sea, todo lo que es Jordania hoy en día, hasta Irak. Así era tan amplio el mandato que le había dado la Liga de las Naciones a esta gente. Ahora, de esta manera, los británicos pasaron a tener control y administración formal sobre, legal, formal, sobre el territorio palestino. De nuevo, es una muestra del clásico neocolonialismo imperante a principios de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. ¿Mm? Eh, yo lo encuentro extremadamente arrogante, pero bueno, es una opinión personal nomás. Eh, a todo esto, a todo esto en los territorios de Palestina, se empieza a ver un fuerte incremento de la población. A ver, hay un libro que es muy interesante de Joseph Gurney, que nos habla de la ideología árabe y judía respecto a cómo vivían en Palestina. Y este hombre indica que para el año 1800, en Palestina, en la zona que ya ubicamos en el mapa, vivían unos 6.700 judíos y unos 268.000 árabes. O sea, los judíos representaban el 2,44% de la población total. ¿Mm? A partir de 1880 empiezan a haber oleadas sucesivas llamadas Aliot desde Europa hacia Palestina.
Ahora, esas oleadas que fueron hacia Palestina venían básicamente de los judíos de Polonia, Checoslovaquia, Hungría y Bulgaria, más bien de Europa del Este, que bajaban por los diversos medios hasta Palestina, mientras que los judíos de Inglaterra, Francia, Bélgica, Holanda y Alemania se fueron para Estados Unidos. ¿No? Eso fue unas diásporas completamente distintas. Y tenemos las olas migratorias, que empiezan a ser, digamos, un poquito modestas, ¿no es cierto? Entre 1881 y 1905, 35.000 personas, según el libro de Gorny. Y la quinta ola, que ya es la más grande, 10 años, del 29 al 39, 225.000 personas. Entonces, era un flujo constante de gente que iba llegando a la Palestina. ¿Mm? Todavía no le vamos a decir que a Israel, sino que a la Palestina. Entonces tenemos este cuadro que es re interesante porque nos habla que en un periodo de 147 años, la población judía en Palestina, según de nuevo el señor Gorni, pasó del 2,44% del total de los habitantes al 32,47%. O sea, subió varias veces su porcentaje respecto al total de los habitantes en Palestina, cosa no menor. Entonces se nota que el efecto de Sion, el efecto del sionismo de Hertz, fue importante porque mucha gente decidió buscar nuevos horizontes en Palestina. A lo que hay que sumar, porque no estaba puesto aquí en este cuadro, sino que estaba puesto aparte, que cerca de 143.000 judíos emigraron entre 1939 y 1948 a Palestina, cuando la migración estaba impedida por el mandato británico. Los británicos la habían declarado ilegal. Ya, vamos a ver por qué. Pero igual hubo una cantidad importante de judíos europeos que se avecindaron en Israel en aquella época. Eh, Uno de los emblemas de esto fue la odisea del barco Exodus, que primero parte desde Estados Unidos, es un barco muy viejo que le habían usado como transporte de la Segunda Guerra Mundial, parte desde Estados Unidos y fue preparado para hacer una migración ilegal desde Europa hacia Palestina. Vamos a mostrar un poquito en eso, que es re interesante. Eh, Ahí viene el Éxodo, que no era precisamente un crucero de lujo, era un barco bastante destartalado, si ustedes quieren, ¿no es cierto? Y este barco, como le digo, parte de Estados Unidos, llega a Francia, atracó en Port du Buc, muy al sur o sea, muy poquito al sur de Marsella, donde embarcó cerca de 4.500 refugiados de Europa que venían básicamente de los campos de exterminio nazis. O sea, era gente que ya no quería más, quería establecerse en alguna parte. Eh, bueno, yo dije que se viene embarcado cerca de 4.500 personas, 4.500 personas en ese barco, eh, es una gran cantidad de gente. Ahora, este barco fue organizado y fue custodiado, no con armas de fuego porque no tenían, por la gente de la Haganá. La Haganá era una organización judía que se dedicaba justamente a proteger a su gente y de repente también hacían actos armados, pero no en este caso. ¿M? Eh, como este barco no tenía permiso para navegar hacia Palestina, fue interceptado por 5 cruceros, destructores, perdón, de la Armada Británica, apresado después de una refriega bastante entretenida dentro del barco y llevado a remolque al puerto de Haifa. Haifa en ese entonces era protectorado británico. Y en un giro dramático del destino, los migrantes judíos del Éxodo fueron reembarcados en el barco y fueron llevados a Francia, a Marsella, y fueron trasladados a un campo de concentración alemán en la zona dominada por los británicos, en Schönbergen y en Emden. Entonces, esta pobre gente que había salido del holocausto vuelve al mismo punto donde había salido. Entonces, es bien,
es bien dramática la cuestión. ¿Mm? Eh, Ahora, el legado más importante que tuvo el Éxodo, el buque Éxodo, ¿no es cierto?, fue poner en la prensa internacional y los titulares, sobre todo los norteamericanos, son muy, muy enfáticos, el famoso problema judío, y que de alguna manera el mundo debía encontrar alguna solución para arreglar este constante ir y venir de esta diáspora de judíos hacia Israel. Y que obviamente no fuese, y que la solución no fuese el campo de los refugiados. Ahora, aquí incluso se escribió un libro, León Uris escribió un libro de esto y después se hizo una película. O sea, fue así de drama. ¿M? Ahora bien, como todo en esta vida, como todo en el mundo, tiene una contrapartida, tiene un equilibrio, tiene un balance. eh, los árabes también se fueron juntando, se fueron sus diferencias religiosas, no, aunque todos son musulmanes, hay distintas corrientes, los fueron poniendo de lado y se formó en el Cairo, el 22 de marzo del año 1945, la Liga Árabe. ¿Ya? Y esta Liga Árabe fue formada por los países que tenemos ahí en pantalla: Egipto, Irak, Siria, Jordania, Arabia Saudita y el Líbano, con, eh, con el objetivo, primero, de juntar a todos los árabes que estaban un poco dispersos y liberar a los países que todavía estaban bajo colonización extranjera, por ejemplo, Marruecos, que era español; Libia, que era italiano; Argelia, el famoso Argelia, que era francés, que costó prácticamente una guerra civil y casi cae el gobierno de Charles de Gaulle en Francia. En fin, el objetivo de esta Liga Árabe era, por todos los medios, incluyendo la violencia, liberar a los países árabes de este yugo colonialista extranjero. ¿M? Otro de los... este mapa es muy bueno. Este mapa es el mandato británico definido por frontera, ¿no es cierto?, sobre Palestina, Transjordania, que llegaba hasta Irak, que también era británico. Pero en fin, otro de los postulados de la Liga Árabe era que eh, el mandato británico no podía otorgar una zona para un asentamiento de un Estado judío independiente. Eso fue otro de los postulados que tuvo esta Liga Árabe en su formación. Y curiosamente, de esta manera llegamos a la creación del Estado de Israel. Pero vamos a ir por parte porque también no es tan es entretenido, pero no es tan fácil. Ahora, eh, en este minuto estamos parados en el año 1948, o un poquito antes, 1945, final de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos tres fuerzas que están chocando entre sí. Por un lado tenemos a los árabes, por otro lado tenemos a los judíos en el mismo lugar físico, y también en el mismo lugar físico tenemos a los británicos. O sea, hay tres potencias, tres fuerzas de choque que están ahí constantemente en fricción, ¿ah? En una zona bastante, bastante pequeña. Entonces, eh, los británicos se dieron cuenta que la administración de la Palestina no era nada fácil. Eh, Habían grupos radicales terroristas judíos y grupos radicales y terroristas árabes. Uno de los grupos radicales judíos más notorios de la época fue el Irgun, que ellos fueron los responsables del atentado contra el Hotel Rey David en 1946. Esta es una foto actual del Hotel Rey David, que parece que por las fotos que vi es espectacular. Yo nunca he estado en Israel, pero por lo que vi es espectacular, ¿no? Y fue reconstruido después de todo. Pero en fin, el 22 de julio de 1946 se produce un atentado explosivo hecho por el GUN en el Hotel Rey David, que vemos la foto dramática, le voló 6 pisos, de una. ¿Ya? Ahora, ¿por qué?
¿Por qué se produce este atentado? Los británicos habían hecho la operación Ágata, habían efectuado la operación Ágata y habían apresado a más o menos 2.500 judíos en Palestina, acusados de pertenecer a grupos, ya fuese terroristas o fuesen grupos radicalizados o algo de ello. Y la justificación que hizo este grupo Irgun fue como una represalia para estos 2.500 judíos palestinos que habían sido apresados. Pero la realidad, y eso supo varios años después, la realidad fue que los británicos, junto con apresar a estos 2.500 judíos, habían conseguido muchísima información que los mismos judíos tenían de infiltrados en las Fuerzas Armadas de los países árabes vecinos, actividades de inteligencia, códigos. Entonces, de alguna forma tenían que destruir, porque si no, la protección de lo que ellos querían hacer iba a estar absolutamente desarmada, y todo el trabajo se le iba a ir a la puerta del cerro en 2 minutos. ¿M? Por eso, esa es la razón de fondo por la cual se hace este atentado en Hotel Rey David, que pertenece, el Hotel Rey David está en Jerusalén. No lo diré. Así todo, así todo, se quería dar la impresión de que Palestina era una zona tranquila, y esta foto la encontré genial. Vemos banderas británicas, vemos banderas judías, vemos banderas norteamericanas, vemos, por ejemplo, acá abajo, no sé si lo pueden ver al mismo tiempo que yo, hay una niñita que viene del colegio, va con su bolso, hay otra chicoca ahí con una mochila que seguramente también venía del colegio. Se ve una vida absolutamente normal y tranquila, eh, sin, sin mayor inconveniente. Sin embargo, sin embargo, la realidad real era otra. Entre los años 46 y 48, la violencia entre los grupos judíos, paramilitares judíos y paramilitares árabes, fue aumentando tanto en cantidad como en violencia propiamente tal. Los atentados con bombas, los atentados con tiroteo, las manifestaciones, los golpes en las calles, era cosa de prácticamente todos los días. ¿Mm? Una situación que se volvió incontrolable. ¿Ya? Por eso fue que en 1900, finales de 1947, la administración británica de Palestina, eh, que era después, en ese minuto estaba como primer ministro Clement Attlee, que era del Partido Liberal, y el administrador, el comisionado en Palestina, el general Alan Cunningham, se dieron cuenta que no eran capaces de controlar la situación, menos conciliar los árabes con los judíos, y de acuerdo a todo lo que yo leí por ahí, aparentemente no tenían muy claro cuál era el problema. No lograron entender. Ellos quisieron aplicar su misma filosofía virreinal que tenían en la India, o la que tenían en las colonias de más al sur, de la zona india al sur, digamos, hacia el Pacífico Sur, y no les resultó porque no entendieron nunca cuál era el fondo del problema. ¿Ok? Eh, por tanto, decidieron que no eran capaces de seguir con eso, y el gobierno de Su Majestad Británica, Rey Jorge VI, decidió devolver ese mandato que le habían dado en 1922, devolverle la administración de los territorios a Naciones Unidas. Y pusieron como fecha de expiración del mandato 15 de mayo de 1948. O sea, yo me voy, ustedes se hacen cargo, yo no puedo con esto. ¿Ok? Ahora bien, Naciones Unidas, en un nuevo intento por resolver el problema, en el Pleno se aprobó una resolución que tomaba la zona de Palestina y la dividía en dos estados, un estado árabe y un estado judío. Y este es el mapa que llegó Naciones Unidas a proponer. El estado árabe, vamos a ir ahí, lo viendo al tiro acá. ¿M?
se designaban uno más o menos 11.500 kilómetros cuadrados, que era el 43,7% del territorio, a los árabes para crear un Estado palestino, y 14.100 kilómetros cuadrados, que representaban el 53,6% a los judíos para establecer el Estado, por un futuro Estado de Israel. Y ese incluía esos 14.100 kilómetros cuadrados, perdón, incluía el desierto de Negev. El desierto de Negev está acá abajo, ¿no? Que hacia el puerto, de unos puertos que hay, que lo van un poco más alto. Pero básicamente esa era la propuesta que dio Naciones Unidas para solucionar el problema, de una vez por todas. Ahora bien, y bueno, se me olvidaba que el 2,7% restante del territorio, sería administrado por las Naciones Unidas y era una suerte de anillo sobre la ciudad de Jerusalén. Jerusalén nuevo y antiguo. La antigua es la que todos ubicamos del tiempo bíblico. Pero ese anillo, esa pequeña porción de territorio iba a ser administrada solamente por Naciones Unidas. ¿Ok? Ahora, esta división tan arbitraria provocó una serie de problemas. El primero, que era que la mayoría de la población tenía el menor espacio y la minoría de la población tenía el mayor espacio. Por tanto, los árabes no consideraron justas estas divisiones, y ya era un tema importante. Y al mismo tiempo, la población judía, si uno ve el mapa, quedaba con mayor espacio marítimo o mayor costa, ¿no es cierto?, que los árabes. Entonces, era una división. Yo no sé a quién se le ocurrió el mapa, pero una división bastante arbitraria, ¿ya? Pero el problema mayor que uno ve acá es la discontinuidad territorial entre los distintos países. Claro, a ver si puedo ver. Aquí, por ejemplo, donde tengo puesto las flechas del cursor, hay una continuidad territorial. En el fondo es un camino. Y cortar un camino, créanme que es muy sencillo. Entonces, era muy fácil en algún estado de conflicto cortar los accesos, ya sea de los árabes a los israelitas o viceversa, ¿ya? Y por último, Jerusalén, que era esta suerte de administración de la ONU, debemos recordar que Jerusalén era ciudad santa para los cristianos, porque murió Jesús ahí, para los judíos, porque ahí está el templo que hizo, rey David, ¿no es cierto? Y la ciudad de Jerusalén es como el epicentro de toda la religión judía, hasta el muro de los lamentos, qué sé yo. Y para los musulmanes también lo es. En el Islam perdón, en el Corán está mencionada varias veces, y se erigió una mezquita, una de las mezquitas muy importantes, también en la parte antigua de Jerusalén, y Mahoma también visitó Jerusalén. Por tanto, para las tres religiones más grandes del mundo, Jerusalén es el centro neurálgico. Por tanto, debía quedar, aislada de estos dos estados que iban a estar constantemente en pugna. Bueno, esto fue un paréntesis. Eh, los árabes, el 17, recordemos que esto fue en esta propuesta, fue en noviembre de 1947. Los árabes, el 17 de diciembre de 1947, los árabes, la Liga Árabe, perdón, emitió un comunicado que rechazaba totalmente lo resuelto por las Naciones Unidas y advertía claramente que si se llevaba a efecto, la Liga Árabe, emplearía todos los medios a su alcance para no hacerla efectiva, incluyendo el uso de las armas. O sea, la amenaza era clara. ¿Ok? Sin embargo, el 14 de mayo de 1948, horas antes de que expirara el plazo, eh, el mandato de la expiración del mandato británico, los judíos tomaron la propuesta de las Naciones Unidas y formaron el Estado de Israel.
el Estado que hoy día, que lo conocemos como es hoy, ¿no es cierto? Eh, Esto es muy importante porque este Estado que se forma aquel día, ¿no es cierto?, pasa a ser la base no solo de la religiosidad judía, sino que también empieza a ser la base de los problemas que se nos vinieron encima después de todos estos años, ¿ya? Eh, Recordemos que la Liga Árabe no quería establecer o no quería permitir un Estado israelita, un nuevo Israel dentro de la Palestina, y los judíos que estaban en Palestina, lo único que querían era fundar el Estado de Israel. Entonces, ya partimos con un problema religioso y político que se mezcla al mismo tiempo. ¿Ok? Pero así fue la historia, se formó Israel aquel día 14 de mayo de 1948, y lo que vino después, lo que vino exactamente después fue lo siguiente. Es lo que... bueno, aquí tenemos el 15 de mayo, es el día siguiente, las fuerzas de tierra, aire también, pero vamos a ver, de Jordania, Siria, Irak y Líbano y Egipto, incluyendo Irak, invadieron el recién creado Estado de Israel, y de esta manera se desata la primera, la primera guerra árabe-israelí del siglo XX, a lo que los israelíes llaman su guerra de independencia. ¿Ya? Así como nosotros también tuvimos nuestra guerra de independencia entre 1810 y 1818, el Estado de Israel libró la suya. Ese mismo día, 15 de mayo, la Liga Árabe emitió un comunicado declarando algo bastante lógico también, ¿ah? Crear un solo Estado único en la Palestina, en vez de lo que había propuesto Naciones Unidas de dos estados. Lo cual en el papel suena bastante lógico, teniendo en cuenta si, que podía ser efectivo si la tolerancia religiosa era aceptada, cosa que vamos a ver después que no es así. Pero la Liga Árabe quería establecer un solo Estado palestino que se llamara Palestina en la zona que hemos visto todo este rato. Ahora bien, la parte militar de esta guerra de independencia. Los números dicen algo que uno podría decir que es bastante como están como equilibrados. Eh, Israel podía levantar unos 95.000 soldados, incluyendo soldados de todas estas fuerzas paramilitares más o menos ordenadas, pero básicamente apoyándose en civiles rápidamente entrenados. Y los países árabes, estos cinco países árabes en su conjunto, podían levantar algo más de 100.000, 105.000 hombres en armas. Ahora, esta foto la encontré sumamente importante porque, a ver, las fotos siempre dicen mucho. Estas fotos son de un entrenamiento de las milicias civiles israelitas, y si se fijan, no hay uniforme. Cada uno tiene un pantalón distinto, chaqueta distinta. Aquí hay un señor con un chaquetón largo, qué sé yo. Algunos tienen cascos, incluso hay uno ahí que tiene un casco británico, pero la gran mayoría no tiene cascos. Entonces, se nota una improvisación bastante grande para defender este país que aparentemente era indefendible a los ataques de las cinco naciones árabes. ¿M? Y por el otro lado, bueno, hay que decir algo que es bien interesante, que las armas de esos años, los años 1948, las armas eran todas excedentes de la Segunda Guerra Mundial, y prácticamente estaban botadas en la calle, literalmente. Yo conozco algunas personas en Europa que se compraron, no tanques, pero sí camiones y jeeps por $5, $7, una cosa loca, porque les era más caro retornar esas armas a los países de origen que dejarlas ahí que se pudrieran. Perdón. Perdón, estamos en primavera y la alergia me empiezan a hacer efecto. Eh, entonces,
tanto los países árabes como Israel tomaron lo que tenían a mano. ¿Ah? Y nos encontramos con una variopinta cantidad de tipos de armas que se usaron en esta guerra, que es bien curioso. O sea, tenemos tanques de infantería británicos, también se usaron tanques franceses, no sé cómo diablos llegaron hasta allá los tanques franceses, los aviones, ambos bandos usaron el Spitfire inglés, los árabes usaron un caza Fiat G55 italiano, y los israelíes, perdón, usaron el caza Avia S-199, que era, en el fondo, era un caza alemán, un Messerschmitt M109, que había sido construido en Checoslovaquia. Entonces, era un enredo de armas y cosas, ¿no es cierto?, que estaban ahí, que nos fueron juntando no sé, de cuatro tanques hacían uno para que pudiese funcionar. O sea, fue una inventiva bastante grande. Este mapa que estamos viendo ahora es la primera gran ofensiva árabe. Perdón, todavía me está picando la nariz. Para los que no han tenido clases conmigo antes, yo soy historiador militar, por tanto, la parte militar es la que me llama. Aquí vemos que en la zona de Palestina se hicieron prácticamente lo que se llama 7 ataques o esfuerzos principales, que fueron de sur a norte, desde Egipto hacia el norte, de norte a sur, desde el Líbano hacia el sur, y del este al oeste. A ver, esto es lo mismo que si a Chile nos atacan desde el norte, nos ataca Perú, de la cordillera nos ataca Argentina y desde el sur nos ataca Argentina. Entonces, tenemos tres frentes al mismo tiempo y esta es una especie de sándwich que nos van comprimiendo y nos van comprimiendo entre norte y sur y nos van expulsando hacia el mar. Básicamente es lo mismo, ¿ah? En un terreno mucho más pequeño y más accesible que el nuestro es un poco más complejo. Entonces, esos ataques que fueron incluso aquí cuando revisen después el video, fíjense en las fechas de las ofensivas. Abajo, en el sur, la ofensiva egipcia es del 14 de mayo. O sea, esto estaba listo, los planes estaban hechos con mucha antelación, no fueron improvisados en minutos, quiero decir. La ofensiva árabe estaba organizada, planificada con bastante tiempo, lo mismo que la defensa. Nadie improvisó mucho acá, ¿no? Se sabía que esta cuestión iba a ser complicada y iba a ser dura. Eh, Sin embargo, las fuerzas de la recién creada Fuerza Israelí de Israel lograron contener el ataque del norte y del sur, no así el que vino por la Cisjordania y por Jerusalén. ¿Ok? Ahí tuvieron problemas. Ahora bien, entre, entre junio y julio de 1948, recordemos que esto parte el 15 de mayo, por tanto, prácticamente 15, 20 días después, se produce una tregua promocionada por el conde sueco Folke Bernadotte, que es un personaje en sí mismo, pero este noble sueco fue acusado de ser pronazi, pero en la realidad él simulaba ser pronazi para poder, por otro lado, ir sacando judíos desde Suecia hacia algún país neutral. Eh, un personaje bien, bien especial. Bueno, pero él propuso una nueva división que era entregar Galilea a los palestinos, a los árabes, y entregar el sur, el desierto de Negev, a los judíos. O sea, en el fondo, partir esta tierra, Palestina, hacer una Palestina del norte y una Palestina del sur. Eso un poco fue su idea, lo que obviamente no fue aceptado por ninguno de los dos contendientes. Sin embargo, los países en conflicto aprovecharon este tiempo para reorganizarse y rearmarse, cosa que los países árabes no pudieron hacer tan eficientemente, un poco por distancia, pero sí Israel, porque llegaron en ese corto periodo de tiempo, en esa tregua, que fueron prácticamente 30 días, llegaron, por ejemplo, pilotos.
con experiencia en combate en la Segunda Guerra Mundial desde Estados Unidos y desde Canadá, estos judíos, por supuesto. Llegaron técnicos, llegaron mecánicos, llegó radiooperadores, llegaron muchos judíos que tenían experiencia en combate, que habían estado en la Segunda Guerra Mundial, y llegaron a apoyar esta guerra de independencia. Entonces, si bien es cierto, los países de la Liga Árabe tenían mayor cantidad de efectivo y de armamento, también es cierto que las fuerzas de Israel tenían una superioridad técnica, porque tenían a toda esta gente que lo estaban apoyando y gente con mucha experiencia en combate. ¿Ok? Por esta razón es que en julio Israel lanzó una fuerte ofensiva para asegurar sus fronteras. Tenía que, de alguna manera, rearmarse y rehacerse. Vemos que en el norte volvieron a tomar toda la zona de Galilea, haciendo retroceder a los libaneses más allá incluso que la frontera. O sea, pasaron por encima de la frontera del Líbano con lo que había propuesto Naciones Unidas. En el este, en el centro del país, aunque fueron ofensivas constantes, ataques principales muy grandes, no lograron recuperar ni la Cisjordania ni Jerusalén. Jerusalén fue defendido a muerte por los árabes. Y la Cisjordania es un terreno complejo, pero también fue defendido básicamente ahí por tropas jordanas y por tropas sirias. No pudieron hacer más. Pero por el sur lograron expulsar a los egipcios del desierto del Negev. O sea, por el sur también tuvieron una gran victoria, ¿no es cierto?, haciendo retroceder a las fuerzas egipcias. Por tanto, lograron sus objetivos. Ahora bien, em, esto fue lo que Israel ocupó, o el Estado de Israel, hacia 1967, hasta la frontera de 1967, entre 1949 y 1967, y esta frontera se logró de la siguiente manera. El 24 de febrero de 1949, Israel y Egipto firmaron un armisticio, no tratado de paz, ojo, armisticio. Armisticio significa que no vamos a seguir usando las armas por el momento. No es un tratado de paz, es otra cosa. Bueno, pero donde Egipto se quedaba con la franja de Gaza, ¿ya? Y la frontera entre entre Israel y Egipto por el desierto por gran parte del desierto del Negev, era entre Al-Qiria y un nombre impronunciable por el Mediterráneo, y que llegaba hasta línea recta, prácticamente recta, hasta el puerto de Aqaba, en el Golfo de Aqaba. ¿Ya? Eh, por tanto, pues, digamos que bastante, no voy a decir simple, pero fue más fácil lograr una, una, un alto el fuego en esa zona. En el norte se firma el 23 de marzo, como vemos, se fue firmando con cada país por separado. Se fue firmando, se firmó el control, la frontera por la llamada línea verde, y eso lo encuentro genial. La frontera dibujada en el mapa, que se llamó línea verde, se debe a que el color del lápiz con que hicieron el dibujo era verde. Así de raro, pero en fin. Y Israel retiró su fuerza que habían pasado más allá de la línea verde, la devolvió a el lado israelita. Con Jordania, se firma el 3 de abril, es el tratado más complejo, porque Jordania se anexiona a la Cisjordania, sector, ¿no es cierto?, que está ahí, que está más color naranjo, y se asigna a Jerusalén, tanto la ciudad vieja como la ciudad nueva. Entonces, Jerusalén, que era en el fondo la base religiosa, quedó en manos jordanas, que son musulmanes. Y por último, casi 6 meses después, ¿no es cierto?, se firma con Siria el armisticio, donde Siria se retira
hasta las alturas del Golán. Las alturas del Golán siguieron siendo Siria, creo que hubo una división ahí bastante curiosa. Y con Irak, las fuerzas que habían participado de Irak no se firmó nada porque como Irak no tiene frontera común con Israel, no fue necesario. ¿Mm? Entonces, y ya para ir cerrando, si nosotros vemos los dos mapas, el de la izquierda es el plan que tenía Naciones Unidas, el que presenta en aquel noviembre de 1947, en esta división tan extraña, sin continuidad territorial, todo lo que vimos antes, ¿no es cierto? Y con Jerusalén en esta zona internacional que le ponen ahí y lo comparamos con lo que consiguió Israel después de su guerra de independencia, eh, y que duró hasta 1967, ¿no es cierto? Se nota que hubo un cambio bastante radical. Entonces, desde el punto de vista netamente militar, fue una gran victoria para Israel. Luchó contra 5 países en forma simultánea, en 3 frentes en forma simultánea y salió victorioso. Entonces, militarmente, nada que decir, gran victoria. Y desde el punto de vista de la geopolítica, este nuevo Estado de Israel se quedó prácticamente con el 78%, 77,6%, del territorio que contenía el mandato otorgado a los británicos, y el 22% restante quedó entre Egipto y Jordania, básicamente Jordania, porque se quedó con la Cisjordania. Eh, por tanto, los grandes perdedores aquí fue obviamente Siria, que no tuvo nada, y el Líbano en términos geopolíticos. ¿M? Así que eso, queridos alumnos, aquí termina el primer módulo de este curso que estamos haciendo sobre tratando de entender el conflicto de Israel, y básicamente lo que vimos hoy día fue la creación del Estado de Israel y cómo estaban metidos los británicos, Naciones Unidas, la Liga Árabe, cómo se fue armando este rompecabezas de tal forma que desemboca en la guerra de independencia de Israel con sus vecinos. Así que voy a dejar